Vamos a referirnos en esta edición a las elecciones del Ecuador, segunda vuelta para el 11 de abril, el llamado balotaje. Quien no saque más del 50% en los países de América Latina, donde hay segunda vuelta, entonces pasan dos para definir quién será el presidente. En el caso ecuatoriano es similar, pero se exige con rigor que también le lleve el primero en votos al menos 10% de ventaja al segundo en la competencia electoral. Los candidatos más opcionados eran indudablemente Andrés Arauz, del correísmo, fue su ministro; Yacu Pérez, del partido Pachacuti, es un partido indigenista que hace parte de la corriente de confederación de agrupaciones étnicas, pero es el brazo político del CONAI. Y el señor Guillermo Lasso, que es un banquero, un empresario que por tercera vez se presentó a la elección. Está concluyendo su periodo Lenín Moreno, un presidente que llegó al poder de la mano de Rafael Correa, que estuvo 10 años, desde el 2007 al 2017, en un ejercicio gubernamental exitoso dentro de la corriente de gobernantes del socialismo del siglo XXI y que desarrolló indudablemente a Ecuador. Pero Lenín Moreno se deslizó, o sea, no continuó con las mismas políticas, adoptó las políticas contrarias, se entregó al Fondo Monetario Internacional, aumentó el desempleo, hizo un mal manejo de la pandemia, abandonó al partido que lo llevó al poder y se alió con el señor Nebot, con el señor Bucaram y con el mismo Lasso, que es el banquero de Guayaquil que ha ido 3 veces a elecciones y que pasó a la segunda vuelta. Por lo tanto, la decepción fue enorme por parte de un electorado que esperaba esa continuidad. Judicializaron al señor Rafael Correa, que quería presentarse a esta elección, iba a ser la figura de la señora Kirchner, iba a ser el vicepresidente de Andrés Arauz, y la Administración de Justicia no lo dejó concursar. El presidente Lenín Moreno tiene en mente continuar con la dolarización de la economía y por eso ha impulsado con su bancada un proyecto de ley orgánica para privatizar el Banco Central. Esa privatización implica que el sector público dejaría de ser financiado y va en contravía de los artículos constitucionales, los números 261 y 303. Y al mismo tiempo pretende que sea el Banco Central quien direccione la política económica del Estado, cuando le corresponde es al gobierno de turno ese direccionamiento, no al Banco Central, que tiene otras funciones. Por lo tanto, la propuesta de Moreno, si logran sacarla adelante, va encaminada a apuntalar a un eventual gobierno de Guillermo Lasso si llegase a ganar la segunda vuelta, lo cual implica ahondar más el neoliberalismo, que fue lo que hizo Moreno entregándose al Fondo Monetario Internacional. También se pretende, con ese proyecto de ley que reformaría al Banco Central, que éste fije las tasas de interés. Por lo tanto, si lo van a privatizar, queda en manos de un pool de banqueros. Y lo otro es quitarle a la Contraloría General la función de control sobre ese banco. Es decir, esto es lo que le espera
a los ecuatorianos si gana Guillermo Lasso, caer en manos o en brazos de la banca, algo parecido a lo que ha sucedido en Colombia y que se evidenció durante la pandemia, como la banca no ayudó a ningún sector de la economía para sortear la crisis, ni aunque el presidente de la República, Iván Duque, lo solicitó. De otro lado, se viene presentando en la competencia electoral algo que ya está probado. 16 partidos se presentaron en un país donde hay voto obligatorio, por lo tanto concurre más la gente a las urnas. Pero de esos 16, solo 4 obtuvieron alguna votación. Los 3 primeros que ya mencioné, con los candidatos que compitieron para pasar al balotaje, y el que pasó, el señor Andrés Arauz. Pero esto quiere decir que la sociedad rechaza el pluripartidismo, es decir, la dispersión de los partidos políticos. Durante los 10 años de gobierno, Rafael Correa tuvo distanciamientos con sectores indígenas por las prácticas de extractivismo en la minería metálica, que les disgustó por ser ellos protectores de los entornos, la naturaleza y fundamentalmente el agua. Yacu Pérez hace parte de un sector indígena que defiende la naturaleza a ultranza, él es ecologista, pero al mismo tiempo es un grupo que viene siendo identificado como aliado de las ONGs extranjeras, de los inversionistas internacionales y con coqueteos frente a lineamientos neoliberales. Esto conforma una confusión ideológica sobre hacia dónde iría un eventual apoyo que él le dé a uno de los 2 candidatos, cuando hay sectores populares que lo respaldan a él, la mayoría, y hay sectores populares dentro del correísmo. Si se profundizan las distancias entre ambos, pues le abren el camino al neoliberalismo que encarna el señor Guillermo Lasso. Según el Consejo Electoral de Ecuador, ya están listos los 2 participantes que disputarán la presidencia de ese país en una segunda vuelta en abril. Por un lado, el representante de la izquierda del correísmo, Andrés Arauz, que tiene más del 32% de la votación en la primera vuelta, y en la segunda vuelta estaría Guillermo Lasso, quien representa, digamos así, el modelo neoliberal y la llamada derecha ecuatoriana. Pero no está en juego solamente estos 2 elementos. Lo que en realidad está en juego en Ecuador son prácticamente 3 maneras diferentes de ganar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Por un lado, el llamado correísmo, la izquierda tradicional, la izquierda muy urbana que representa Arauz, tendría que ganarse la voluntad de muchos integrantes y organizaciones del movimiento indígena, que está radicalmente contra ellos. En segundo lugar está la derecha, que es la tercera vez que participa Lasso en un proceso electoral y no ha tenido una opción importante, pero representa, digamos, las directrices del modelo neoliberal impartidas por el Fondo Monetario Internacional y las grandes multinacionales. Eso está clarísimo en ese aspecto. El punto es el movimiento indígena. El movimiento indígena ha tenido un crecimiento sin precedentes. Ya va a tener en la Asamblea General, el Parlamento de Ecuador, cerca de 27 representantes. Se estaba disputando el segundo lugar, pero son anticorreístas a morir. Son, llamemos así, etnicistas, en el sentido de que más que ver una gran visión de izquierda, de las masas de izquierda de Ecuador, lo ves con énfasis en el movimiento indigenista. Claro, tiene una fortaleza muy grande y es la
la lucha por preservar el medio ambiente y oponerse al extractivismo en el que cayó, entre otras cosas, el gobierno de Correa en su momento. Y ellos dicen que va a continuar en esa línea. En fin, lo que está en juego en realidad es si el movimiento de la izquierda que representa Araúz es capaz de integrar al movimiento indígena, o por lo menos una parte del movimiento indígena, para alcanzar la victoria que necesita en esta segunda vuelta. De lo contrario, ese movimiento se va a radicalizar contra esta izquierda y lo que va a haber es un apoyo, así sea velado o indirecto, a Lasso, y en consecuencia la derecha tendría una opción que inicialmente no la tendría. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció que el candidato Guillermo Lasso será quien dispute la presidencia con Andrés Araúz en la segunda vuelta de este 11 de abril. Araúz, quien pertenece al partido de Unión por la Esperanza, ya se había asegurado pese a tener el 32.72% en la primera ronda que se celebró el 7 de febrero, y por otro lado, Guillermo Lasso, candidato del movimiento político Creando Oportunidades y el Partido Político Social Cristiano, que solo logró el 19.74%, lo que colocó en un escalón mayor, a diferencia de Yacu Pérez del Movimiento de Unidad Plurinacional, con quien disputó por aproximadamente 2 semanas para el paso a la segunda vuelta. Y es que el mismo Pérez no reconoce su derrota, y la razón es que él mismo alega que fue víctima del fraude electoral. Y de hecho, esto mismo enfrentamiento entre Pérez y Andrés Araúz ha generado una serie de tensiones dentro del movimiento indígena ecuatoriano. Por lo que es importante señalar el surgimiento de dos tendencias dentro del movimiento que, como muy bien señala el investigador José Antonio Figueroa, hay una tendencia etnicista enfocada en la radicalización de la independencia del grupo indígena. Y la segunda, que muy al contrario, quiere mantener los lazos unidos con otros sectores populares y principalmente con la izquierda progresista. Por lo que el mismo grupo indígena ha sufrido de un precario avance debido a la eliminación de los sindicatos y su cambio a organización que no pertenecen al gobierno. Por otro lado, hay un paradigma clasista que deviene del sindicato mismo y en la que los partidos fueron sustituidos por una lógica en la que prevalece todo el concepto de una especie de cooperación internacional y de los movimientos sociales, por lo que actualmente Ecuador ha sufrido de un dominio por parte del neoliberalismo y que se ve con Lenín Moreno y sus medidas, que ha producido en el país una pérdida total, y una prueba de ello es el aumento del combustible. Con todo lo que eso supone de inmediato: aumento de los precios de todos los productos esenciales para la vida, el despido masivo de funcionarios, la culpabilización a estos de la situación, la privatización posible de la seguridad social y, entre otras consecuencias, la consiguiente desaparición de las perspectivas de una posible jubilación y, en suma, la pérdida de derechos sociales y laborales. Y todo ello acompañado de nuevas exenciones fiscales y de reducción de impuestos a las clases más altas y a la inversión extranjera, es decir, a las transnacionales que volverán a copar a los territorios. Por otro lado, es importante señalar que desde 1990 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el movimiento indígena ha sufrido cambios estructurales, ya sean tanto sociales, culturales o económicos, en los que se destaca la urbanización de sus bases sociales y una diversificación ocupacional por parte de sus dirigentes, como también un aumento en la participación escolar y que han sido escuchados por parte de la ONG, pero asimismo compiten entre partidos para conseguir candidatos indígenas de entidades públicas que ofrecen becas. Pero viéndolo desde la otra arista y desde un carácter político-social, puedo decir que las poblaciones indígenas, aún mencionando los aspectos positivos que lo erigen, aún son de los sectores más precarios, marginados y con los peores indicadores de pobreza de Ecuador, por lo que su gran desafío ahora será enfrentarse contra el capital político y saber administrar su victoria electoral.
Después de tantos años de lucha, por fin es calificado como una tercera opción política para luchar contra el correísmo y la derecha tradicional. Es por esto quien podría tener un papel crucial es el candidato que aparece tercero en los sondeos de intención de voto, el abogado dirigente indígena ambientalista Pérez, que mencioné anteriormente en un principio, pero quien lideró las protestas contra el gobierno de Moreno. Apuesta a captar el voto de los ecuatorianos cansados de la polarización en el país. A pesar de considerarse un dirigente de izquierda, el presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas ha sido crítico de Correa. Durante el gobierno del exmandatario fue arrestado de varias veces por realizar protestas en defensa de fuentes hídricas y en contra de concesiones mineras. Por ejemplo, en las elecciones generales de 2017 se manifestó a favor de Lasso, quien fue el principal rival de Moreno, por lo que concluyó diciendo que la lucha por parte de Pérez es posible gracias a sus 30 años de experiencia colectiva y que es fundamental para terminar con el correísmo, el cual fue el que llevó a Ecuador a una actual crisis económica, algo que los votantes de Correa parece haber olvidado. El pasado 7 de febrero se realizaron en Ecuador las elecciones en su primera vuelta por la presidencia de la República, dando como ganador en esa primera vuelta a Andrés Araúz, el candidato impulsado por el expresidente Rafael Correa. Hubo un voto finish para definir el segundo lugar, quién pasaba a la segunda vuelta, entre Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, candidato banquero, que ya se ha lanzado varias veces a la presidencia de la República, y Yacu Pérez, un candidato indígena de una izquierda que no se considera correísta como tal y que en este caso quedó por fuera de la contienda final. Muchos dicen que por alegando y por motivos de fraude, donde el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, habría movido todas las influencias posibles económicas y de poder para llegar a la segunda vuelta y tener un chance de pelear la presidencia con Andrés Araúz. Creo que de todas formas en esa segunda vuelta vamos a ver una polarización mucho más arraigada de lo que se vio en primera vuelta. Creo que los votantes de Yacu Pérez definitivamente van a ir a votar primero o más seguramente por Araúz que por Guillermo Lasso, lo que indicaría que en Ecuador vuelve al poder la izquierda. Y vale la pena recordar a las personas que nos ven que el actual presidente Lenín Moreno fue impulsado por Rafael Correa, fue un presidente casi que puesto ahí por el mismo Rafael Correa, esto ya en mayo de 2017, y desde ese día que se posesionó el 1 de mayo, Lenín Moreno ha empezado o inició una persecución contra Rafael Correa, contra su gestión y contra todo lo que el correísmo hubiera hecho en Ecuador. Pienso que esto no le gustó o finalmente el electorado está premiando lo que hizo Correa más que lo que propuso Lenín Moreno. Creo que le cobra su traición de alguna forma. En política la traición es a veces un arma de doble filo y puede resultar muy bien, pero otras veces el pueblo la lee como tal y quita el apoyo, y creo que eso es lo que le ha pasado en este caso a la derecha en Ecuador. Ecuador sigue viviendo unos temas que debe superar, como por ejemplo el ingreso del narcotráfico en sus fronteras a través de Colombia, el lavado de activos, dado que su economía se presta para esta actividad, puesto que está dolarizada, su moneda es el dólar. Entonces prácticamente se ha llenado Ecuador de lavaderos, dicen, de narcos colombianos, y eso tiene un efecto muy significativo sobre la economía. Y también la elección presidencial creo que va a tener un efecto sobre todo el entramado político de América Latina, dado que hacia la izquierda también se movió Argentina, también se volvió a mover Bolivia, y en este caso Ecuador es muy probable que se mueva también a la izquierda, dando un precedente muy interesante de lo que podría pasar en Colombia en las próximas elecciones presidenciales, donde por primera vez la izquierda y en este caso Petro tendrían alta posibilidad, alta probabilidad de llegar al poder por primera vez en la historia de Colombia. Esperamos que la segunda vuelta presidencial se dé en paz. Ya la dicotomía es muy clara entre Guillermo Lasso, candidato de la derecha, banquero, que representa las fuerzas tradicionales, y Andrés Araúz,
que, como les decía, representa el correísmo. Un dato muy importante que vale la pena analizar es que Andrés Araúz gana en la costa, todos los municipios de la costa ecuatoriana, y Guillermo Lasso gana realmente en la capital, mientras que Yacu Pérez, los votos de Yacu Pérez están hacia la montaña, hacia la zona montañosa y los municipios, digamos, más campesinos y de mayor influencia indígena en el Ecuador. Entonces esto nos muestra un panorama donde Araúz va a tener que salir a conquistar esos votos de Yacu Pérez, y Guillermo Lasso pues definitivamente tendrá que hacer una campaña muy fuerte si quiere igualar los votos que en este momento tiene la izquierda ecuatoriana. Y creería yo que el próximo presidente de Ecuador, si los números lo indican y todo sigue como está, nada extraordinario sucede, será Andrés Araúz, y esto implicará el regreso del correísmo y muy probablemente también la vuelta del exilio de Rafael Correa, el antiguo presidente. Toda esa influencia, ¿qué puede pasar en Colombia? Bueno, ya lo veremos. Por lo pronto esperemos la segunda vuelta, sus resultados, y estaremos aquí para analizarlos.